Mientras todos estos días estábamos preparando nuestro corazón para lo que el Señor iba a hacer en el evento, voy a poner mi reloj porque quiero ser bien prudente con el tiempo. Había algo que le decía al Señor, y el Señor, uno de los propósitos más grandes es descubrir quiénes somos. No sé usted, pero yo nací en una casa donde mi papá nunca estuvo presente. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo era una niña y no crecí con esa figura paterna que pudiera fijar una identidad en mí. Como 11 millones de cubanos, nací en una crisis llamada periodo especial. Nunca terminó, se volvió más especial cada día. Pero en esa crisis se generó mucho estrés alrededor de la vida de todo el mundo y crecí preguntándome una y otra vez qué era. Tengo en mi memoria una historia muy marcada, y es que siendo yo una niña le decía al Señor que por qué no me había hecho varón, y quiero que escuche el por qué. Yo le preguntaba al Señor por qué no me había hecho varón, porque mi papá amaba a mi hermano. Tengo un hermano menor que yo, una belleza de hermano, es una bendición, pero él era el hijo que mi papá quería. Mi papá no quería hija hembra. Y siempre crecí diciendo, ¿por qué no me hiciste varón? Recuerdo que yo tenía muy poca edad cuando un día llegó mi papá en una moto que tenía, pero era un escándalo. Y ese día en esa moto, aleluya, gracias Jehová. Ese día en esa moto llega mi papá y monta a mi hermano y me quedo yo llorando, y mi papá me dice, si hubiera sido varón te hubiera sido conmigo. Y ese recuerdo marcó mucho mi niñez, porque todo lo que yo quería era impresionar a mi papá. Mi papá siempre fue un hombre de carro, de grasa, de tuercas, de tornillo, y yo dije, quiero ser mecánico de carro. Quiero ser mecánico de carro porque quiero que mi papá me vea. Y me acuerdo que tengo un tío que me regaló un manual automotriz, y yo leía cuántos pistones tiene un motor, cuántas bujías, porque yo quería que mi papá me viera, porque yo era la niña de mi papá. Nunca ocurrió, pero cuando era muy pequeña siempre pensé, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Muchos han oído parte de mi testimonio. Yo, cuando habían los apagones, todavía hay apagones, ahora son más grandes, pero cuando habían apagones, mi abuela me cargaba en un balance que tenía, y mi abuela me decía, Dios tiene un propósito contigo. Y aquellas palabras, hermano, me irritaban de tal manera, que yo recuerdo que siendo una niña le decía, abuela, mami, no me vuelvas a hablar de Dios. Y yo le decía, si Dios existe, ¿por qué no me mató al nacer? Y todo esto pasó en mi vida siendo yo una niña, una adolescente. Recuerdo un ingreso que tuve por una golpiza y estaba en el hospital toda golpeada, había sufrido mucho maltrato, era una niña. Y aquel día en el hospital le dije al Señor, ¿te ayudo a acabar con mi vida? Y ahí entró una etapa en mi vida que fue marcada por el espíritu del suicidio. Yo quería morirme. Yo entendía que era mejor morir que vivir, porque lo que tenía no era vida. Y mi niñez fue muy triste, de muchas carencias. Me recuerdo criando cerdos para comprarme un par de zapatos cuando tenía un papá millonario. Y yo criaba cerdos, iba por la cuadra, recogía. Esto solo los cubanos lo entienden, el sancocho. Y llegaba de la escuela a las 4:20 y cogía mi tanquetica. Era una tanqueta vacía y me iba por todas las casas de la cuadra a tocarle a mis vecinos, porque mis vecinos me guardaban la sobra de la comida para alimentar mi cerdo. Eso es algo muy cubano. Y yo llegaba a mi casa y mi abuela me decía, si el cerdo es tuyo, lo cuidas tú. Y me tocaba lavar el corral, bañar a mi puerco, que aquel era puerco, lo bañaba y se ensuciaba. Le ponía nombre, le hablaba. Y todo para comprarme un par de zapatos, teniendo un padre rico, millonario. Y yo le decía al Señor una y otra vez, ¿por qué nací? Señor, ¿por qué no me mataste cuando nací? No sé si alguien me llama Cris, por favor.
¿Por qué no me mataste cuando nací? Porque yo no conocía quién yo era. Entonces entendí, hermano, y le puse este mensaje por nombre: ¿quién soy? Porque uno de los más grandes problemas que enfrentamos es que no sabemos quiénes somos. Nuestra identidad se forja, nuestra identidad se forma debido a lo que oímos. Y yo no sé que usted oyó, pero lo que yo oí no era nada agradable. Los primeros 15 años de mi vida oí casi todos los días esta frase: cáncer de mis entrañas. Esa era el seudónimo que tenían para mí. A mí me llamaban cáncer de mis entrañas. Cuando yo llegaba a la casa me decían: llegó el cáncer de mis entrañas. Cuando se enojaban me miraban y me decían: tú eres el cáncer de mis entrañas. Y yo nunca entendí por qué me llamaban cáncer. Yo era un cáncer. Entonces crecí sin ese afecto, sin ese amor. Crecí sin esa figura paterna. Crecí, recuerdo muy bien un día en el que mi papá mandó una caja de La Habana a Holguín, donde nosotros vivíamos, llena de regalos para mi hermano. Y había un par de media, y dentro del par de media había una carta. Y yo feliz porque algo había para mí. Y cuando abrimos la carta, la carta decía: todo es de tu hermano y tuyo es esta carta. Y en la carta decía: tuyo será aquello que seas capaz de construir con tus manos. Tuyo será aquello que seas capaz de construir con tus manos. Ese día entendí que yo era huérfana de padres vivos, que me habían parido con un propósito que yo no conocía. Dígale al que está a su lado: ¿quién soy? Dios de pronto detiene la historia para meter a gente en la historia que no sabe quién es. Y yo luché mucho por saber quién era. Y la primera vez que Dios me habla, me dice algo que yo no entiendo. Me revela mi identidad y yo no lo entiendo. Me habla de su plan conmigo y yo no lo entiendo. Me dice lo que quiere hacer conmigo y yo no lo entiendo. Me habla de lo que Él tenía para conmigo y yo no lo entiendo. Así que una noche, llorando a sola con Dios, abro mi Biblia y le digo a Dios: háblame, porque nadie más me quiere hablar. Y cuando abro mi Biblia, me aparece un salmo precioso en el que Dios me dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y ese día entendí que Dios me estaba adoptando con todos mis problemas, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, con todas mis amarguras, con todo lo que yo tenía. Yo era un paquete negativo. Dios me estaba adoptando. Y empecé a pasar mis noches con Dios. Recuerdo que me decían: te vas a volver loca. 8 horas continuas de oración, solo pidiéndole a Dios: háblame, háblame, háblame. Estaba muy enferma y nunca le pedí a Dios que me sanara. Nunca le pedí a Dios. Sabe que fui deportista, estaba lesionada por todos lados. Nunca le pedí a Dios que me sanara. Nunca le pedí a Dios que me libertara. Le pedí que me hablara. Y yo creía que Dios no me hablaba, pero en las horas que yo pasaba, yo lo conocí. Y a medida que lo conocía, algo empezaba a cambiar dentro de mí. Tanto fue así que recuerdo que un día salgo de mi cuarto, me miro en el espejo y me asusté porque no me conocía. Es tan importante la identidad que puede cambiar hasta tu percepción cuando te miran en el espejo. Hay gente que se mira en el espejo y no le gusta lo que ve. Pero no le gusta lo que ve porque lo que ve es el reflejo de lo que vivió y su identidad está trastocada. Y encontré 2 palabras que quiero usar. La primera se llama distorsión. El enemigo trabaja en distorsionar tu identidad. ¿Qué es una distorsión? Una distorsión es cuando algo sale de foco, cuando algo no está claro. Una distorsión es una deformación, una alteración, una desviación. Eso es una distorsión. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra identidad distorsionada. No sabemos lo que somos. Estamos muy lejos de la verdad. Y otra de las palabras que encontré fue diluir. El enemigo diluye tu identidad. ¿Qué es diluir?
cuando algo pierde esencia, cuando algo deja de ser lo que es. Quise tantas veces en mi vida ser aceptada que nunca me di cuenta que el único que me aceptaba estaba dispuesto a recibirme con todo lo que yo era. En ese pasaje dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y ese con todo significaba que Dios entendía quién yo era, y con todo lo que yo era Dios me recibía. Pero me recibía no para quedarme siendo quien yo era, sino para cambiarme y hacerme lo que Él quería hacer de mí. Y ahí fue donde le dije: Señor, haz conmigo lo que quieras. El día que rendí mi voluntad fue el día en el que el Señor comenzó a trabajar en cada área de mi vida. Así que cuando le dije al Señor: ¿quién soy yo para que me hables? ¿Quién soy yo? Me pregunté tantas veces que quién era yo, que dejé de darme cuenta de quién era Él. Hay tantas veces que nos preguntamos quién soy yo, que dejamos de darnos cuenta de quién es Él. Y me fui a la Biblia a buscar todos los que le preguntaron al Señor: ¿quién soy yo? Todos los que pelearon con la identidad. Y en lo largo de la escritura encontré a varios, y el primero del que le quiero hablar es Moisés. En Éxodo capítulo 3 verso 11, Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no podía entender que un asesino escapista pudiera ser la herramienta que Dios iba a usar para un propósito grande. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú vas a renunciar al llamado de Dios. ¿Sabe con qué estaba lidiando Moisés? Con que él era indigno. ¿Quién soy yo para que tú me mandes? ¿Quién soy yo para que cuentes conmigo? ¿Quién soy yo para que me des una misión como esta? Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para que me mandes a Egipto? Porque para Moisés él había vivido bajo el criterio de que él era un asesino, había matado a un egipcio, de que era un escapista, había dejado todo atrás. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Y yo no soy nadie para condenar lo que Dios perdonó. Lo repito por si alguien no lo entendió. Yo no soy nadie para condenar lo que Dios perdonó. Y cuando la Biblia dice ninguna condenación hay para los hijos de Dios, nosotros muchas veces nos condenamos por algo que ya Dios decidió perdonar. Así que cuando Dios llama a Moisés, Dios había visto un hombre que por 40 años en el desierto se había arrepentido de su pasado. Pero ¿sabe qué sucedió? Que aunque Dios había perdonado a Moisés, Moisés no se había perdonado a sí mismo. Y el problema está en que nos arrepentimos, pero no nos perdonamos. A veces creemos que nuestro pecado es tan grande que la sangre de Cristo no puede cubrirlo, que nuestro pasado es tan grande que el sacrificio de Cristo no es suficiente, y vivimos bajo una condenación preguntándonos: ¿quién soy yo? ¿Calificaré? Hermano amado, ¿sabe qué vengo a predicarte hoy? La peor materia prima del mundo es la que usa Dios. Cualquier empresa busca la mejor materia prima, el mejor contenido, el mejor contrato, la mejor piel para construir, no sé, cualquier cosa, la mejor madera para hacer cualquier instrumento, la mejor alfombra. Pero Dios dice: yo busco lo peor. Yo busco lo vil y menospreciado. Yo busco la piedra que desechan los edificadores. Yo busco lo que nadie quiere. Yo busco lo indigno. Yo busco lo menospreciado. No existe una persona en la Biblia a la que Dios haya usado que calificara para algo. Hermano, tú no tienes que calificar, porque tu verdadera identidad es entender que paternidad es amarte a pesar de. Yo no sé si aquí alguien es padre, pero el ser padre es algo que no tiene comparación. Yo soy madre, Dios me ha bendecido, y uno ama de una manera que uno no puede describir. Hay amores que no se pueden describir. El amor de padre no se puede describir. Entonces a veces no entendemos que Dios nos ama a pesar de, que Dios nos ama sin importar lo que hoy somos, porque mientras nosotros tenemos un presente, Dios siempre va a creer en lo que ya Él diseñó para nosotros. Dios mira el final de la historia, pero nosotros estamos viendo el hoy y el ayer. Y cuando yo miro que Dios le dice a Moisés: tengo un proyecto contigo, vengo a buscarte. Yo, el asesino, el escapista, yo
Yo califico para tu plan. ¿Sabe qué he venido a decirte? Dígale al que está a su lado, tú calificas para los propósitos de Dios. Tú calificas para los planes de Dios. Pero pastora, es que yo soy. ¿Tú eres qué? Yo también fui. Moisés también fue un asesino. La peor materia prima la usa Dios. Dios decidió usar un asesino, Saulo, y le da la más grande de todas las tareas: escribe por mí. ¿Cómo si no veo? Porque él no escribía, tenía escribas. Te llamo ciego para que escriba. Te llamo para darte una tarea que no puedes cumplir. Te llamo para que hagas algo que es todo lo opuesto a lo que hiciste la vida entera. Para eso te llamo. Hermano amado, entendemos que Dios nos necesita. Dios espera por ti. Dios espera que en lugar de decirle quién soy yo, le diga: Señor, no importa, yo estoy aquí. Para lo que califique, Señor, yo no sé, pero lo que tú quieras de mí, hazlo. Esto lo he predicado muchas veces y lo vuelvo a repetir. Los que nunca pidieron nada fueron los que lo tuvieron todo. Hubo gente que nunca le pidió nada a Dios y Dios le concedió todo lo que nunca pidieron. Mientras hay gente que persigue la fama, aquellos que le huyen a la fama son a los que Dios se la da. Mientras hay gente que persigue la gloria, aquellos en los que no quieren gloria son aquellos que reciben porque Dios se la da. Y Moisés andaba huyendo de Egipto y Dios lo manda a Egipto. Le dice: huiste como un asesino, pero ahora te envío como mi mensajero. Esto es tremendo porque Dios estaba cambiándole la identidad a Moisés. Le estaba diciendo: no eres de Egipto, no eres esclavo, no eres hebreo, eres mi escogido. Y he venido a decirte: yo no sé qué nacionalidad tú eres, pero eso no es lo que tú eres. Ahí naciste, ahí hay un plan de Dios, ahí hay un propósito de Dios. Pero la verdadera identidad no consiste en quién soy yo, sino en quién es Él. ¿Sabe cómo le responde Dios a Moisés cuando Moisés le dice: ¿quién soy yo? Dios le dice: ve y dile que yo soy, te envío. ¿Quién soy yo? Esto no tengo que decirte quién eres tú. Tienes que entender quién soy yo. Dile que yo soy, te envío. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con Moisés? Diciéndole: el día que entiendas que esto no depende de ti, sino que depende de Él, entonces vas a ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Porque esto no depende de quién soy yo, sino de la grandeza de quién es Él. Hermano, la inseguridad del pasado nos persigue. El pasado es un fantasma que nos acecha a todos lados y que por más que queremos bajar nuestra cabeza ante él, ahí está el pasado presente para recordarnos de dónde salimos. Y entonces, pastora, ¿qué hago con mi pasado? ¿Sabe qué puede hacer con el pasado? Úselo como la materia prima que le hace experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Dígale al pasado: qué lindo, de dónde salí. Lo único que haces es recordarme la grandeza de mi Dios. Esto no depende de quién yo era, sino de quién era Dios, que escogió lo que nadie quería para hacer algo. Tu pasado no te avergüenza. Tu pasado es el testimonio de la grandeza de Dios para contigo. Qué tremendo, hermano, que nuestra identidad y capacidad dependen de Dios, no de nuestras habilidades. Dios envía a un hombre que no podía hablar, tartamudo, y le dijo: Señor, soy torpe para hablar. No importa, a ti te quiero. Vas a pararte frente a reyes, pero eres torpe. Vas a ir a un lugar a donde no quieres ir, eres torpe, pero yo te necesito a ti. Hermano, ¿sabe qué entiendo? Que Dios ama a gente de una manera tan especial que los escoge sin ningún tipo de cualidad ni de calificación. Puede decirle al que está a su lado: tú calificas. Voltéese y dígale a alguien: tú calificas. Pero yo soy lo peor. Mejor, tú calificas. Porque Dios escoge lo que nadie quiere para que califiquen para algo. Segunda de Samuel 7:18 dice: y el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? David se hace
esta pregunta, segunda de Samuel 7:18. David se hace esta pregunta cuando Dios le promete que su linaje será eterno. Cuando Dios le dice, tengo algo para ti, Dios empieza a profetizarle a David. David le dice, ¿quién soy yo para que decidas hacer planes conmigo? ¿Hay alguien aquí que vino con hijos hoy? ¿Tiene su hijo cerca? Si lo tiene cerca, ponle la mano encima y dile, por la gracia de Dios en ti hay una herencia. Hermano amado, cuando nosotros decidimos creer, Dios decide hacer cosas más allá de lo que imaginamos. Moisés decía, ¿quién soy yo para que me escojas? David decía, ¿quién soy yo para que bendigas mi casa? Yo soy el hombre que te fallé, yo soy el hombre que pequé, yo soy el hombre que asesiné, y aún así decides bendecir a mi casa. La bendición sobre tu casa no es por cuánto has hecho. Es bueno que hagas obras, pero el evangelio no consiste en todo lo que yo hago, sino en todo lo que Él hace. Y lo único que había hecho David era buscar agradar a Dios. Y de pronto Dios dice, voy a otorgarle a tu casa un linaje. Voy a otorgarle a tus hijos un linaje. Y quiero decirle algo. Hay gente que dice, ¿yo para qué sirvo? Quizás tú sientes que para ti no hay propósito, pero quiero decirte que en tu descendencia hay planes y proyectos que Dios tiene para ellos. Hay hijos que tú dices, y ahora como que hay hijos que tú crees que no califican para nada, pero que Dios tiene proyectos. Mire, pastora, mi hijo tiene un proyecto, un diagnóstico de autismo. Tú no te preguntes qué va a hacer Dios, pero quizás sea el predicador más grande de la historia para avergonzar a los sabios, para avergonzar a teólogos, porque así es Dios. De pronto Dios es tan grande que le dice a David, el hijo que salió de una unión que yo no permití es al que yo te voy a dejar por rey. Recuerdo que alguien me dijo una vez, pero mi hijo es fruto de una violación. ¿Y? No, pastora, pero es que mi hijo no es deseado. ¿Y? Es que Dios es tan grande que mientras David se preguntaba, ¿quién soy yo para que pienses en mí, en mi casa? Dios le estaba diciendo, ya hay un plan, solo te lo estoy dando a saber. Hermano amado, dígale al que está a su lado, ya Dios hizo el plan. A ti solo te lo comunican, pero ya Dios diseñó un plan para ti y para tu familia. La gracia de Dios, el llamado de Dios no está en tu posición, sino en la condición en la que está tu corazón. Cuando tú eres fiel donde Dios te puso, Dios extiende misericordia para con los tuyos. A veces tú dices, Señor, ¿y qué yo hago aquí? No te preocupes, Hannah. Tú la que se avergüenzan de ti, tú la que no produces nada, la peor de la iglesia, de ti sacaré profeta. Tú la que no puedes hacer nada en la iglesia, de ti sacaré profeta. Porque hermano amado, eso es lo que hace Dios. De pronto cambiarle el juego a todo. Salomón en 2 de Crónicas 2:6 hace la misma pregunta. El hijo de David, mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerle. ¿Y quién soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Salomón se sentía, hermano, el hijo de la escoria. Tanto era así que Salomón dice, pero ¿cómo te voy a hacer casa? Hay veces que los hijos nos sentimos menos que los padres. Y esto es algo tremendo, porque Salomón decía, mi padre fue más grande que... Mi padre era David. Mi padre era el dulce cantor de Israel. Mi padre tocaba un arpa que los demonios huían cuando papi cantaba. Me imagino a Salomón, mi papá fue el que mató a Goliat con una piedra. Mi papá es el que derriba gigantes sin espada. Qué lindo. Pero era tanta la grandeza de David que llegó a sembrar en Salomón una baja autoestima. Era tanta la grandeza de David que Salomón se sentía tan torpe que le llega a decir a Dios, enséñame a entrar y a salir de tu presencia. Soy torpe. Crecí en un palacio, pero soy torpe, enséñame. Se sentía tan torpe que le dice, dame sabiduría. Me estás llamando a ser rey, no sé lo que voy a hacer.
Es más, no sé ni cómo voy a entrar a palacio, no sé cómo voy a salir de palacio. Qué tremendo que en la grandeza de un padre se escondía una baja autoestima de un hijo. Y Salomón le dice a Dios: ¿quién soy yo? Después de un padre tan grande, ¿quién soy yo? ¿Cómo califico yo? A veces miramos para atrás y sentimos que han habido tantos hombres de Dios tan grandes que nosotros, ¿qué vamos a hacer nuevo? Ay, Padre, sí, me anteceden hombres de Dios, generales de Dios, mujeres de Dios. ¿Qué voy a hacer yo si ya ellos hicieron? Así estaba Salomón. Gente que siente que ya no hay nada más para ellos de lo que ya se vivió o se hizo. Y en aquella pregunta, cuando Salomón le dice al Señor: mira, hermano, esto es tremendo, para lo único que sirve es para quemar incienso, pero edificarte casa. Hay cosas que tus padres no vivieron que tú vas a poder vivir. Hay cosas que tus padres no hicieron que a ti Dios te las reservó. ¿Sabes qué? Entiendo que cuando Dios le dijo a David: no me construyas casas, porque Dios le dijo: este pedacito de gloria se la voy a reservar a tu hijo, se la voy a reservar a tu herencia. ¿Y sabe qué he venido a decirle? Sí, los que nos antecedieron hicieron obras extraordinarias, pero hay otras obras aún mayores que Dios tiene preparadas para esta generación, para la siguiente, hasta su venida. Sí, es cierto, los que nos antecedieron caminaron sobre las aguas, pero los que vienen, cosas mayores harán en su nombre de las que Él hizo. ¿Por qué Jesús dijo cosas mayores que yo hará? Porque Jesús sabía que tras su partida podía quedar un complejo de inferioridad espiritual. ¿Qué puedo hacer que Él no haya hecho? ¿Qué puedo decir que Él no haya dicho? Y me imagino que los discípulos tan recogiditos: no, aquí nadie hable, si nosotros ni los demonios se nos sujetan. ¿Cree usted que ese complejo no lo hubo? Que en los 3 días del luto, mientras que en el inframundo, mientras que en las profundidades, mientras que en los cielos ocurrían batallas y proezas, en aquella casa donde estaban los discípulos había luto, hermano. Y ahora, si ninguno de nosotros sabe predicar, me imagino la tristeza en la reunión. Y Judas se suicidó. Y Pedro es un traidor. ¿Se imagina la reunión de cristianos tras la muerte de Cristo? El día que Pedro tocó a la puerta, ¿quién es Pedro? ¡Ah! Llegó el traidor. Te faltaron pantalones, Pedro, para no negar a Cristo. El que se la daba de que caminaba sobre las aguas, y negaste al Señor 3 veces. ¿Se imagina? Escudriñemos esa reunión por 3 días de luto. Y ahora, y todas las promesas. Entonces yo siento que cuando Cristo muere, quedó un complejo en los discípulos. ¿Qué haremos? ¿Y quién de nosotros qué hará? Bueno, no sabemos. ¿Qué dijo? Que iba a levantarse al 3er día. Ok, se va a levantar a veces yo me he puesto a pensar, a leer entre líneas, ¿qué pasó en esos 3 días? Donde los que lo mataron ya andaban comiendo, ¿verdad? Ya no hay enemigos. Donde los que experimentaron un milagro, lo único que le quedaba era un recuerdo de haber conocido a Jesús. Donde la multitud decía: aquel que murió, ese un día nos mató el hambre. Ese día comimos 20,000. De Jesús solo quedaba recuerdo. En esos 3 días solo lo que se hablaban eran recuerdos, hermano. Y de pronto aparece Cristo y les dice: pero quiero decirles algo. Hay uno mejor que yo, y hay algo mejor que yo, y se llama Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Diciendo: yo no soy la última Coca-Cola, viene un tiempo mejor. Ya vivieron un tiempo de gloria, pero viene algo mejor para ustedes. Iglesia, los antepasados hicieron cosas extraordinarias, pero viene algo mejor para ustedes. Hay algo mejor para nuestros hijos, hay algo mejor para nuestros nietos, hay una gloria mejor para la siguiente generación que lo que nosotros vivimos. ¿Sientes que has hecho cosas extraordinarias en Cristo? Deja que veas lo que Dios hará con los tuyos. Deja que veas lo que Dios va a hacer con tus hijos. Renuncia al síndrome de Salomón. ¿Quién soy yo? Es que esto no consiste de quién tú eres,
sino de quién es Él. No era Salomón el que calificaba, era la misericordia de Dios la que lo alcanzaba. No eres tú el que califica, es la misericordia de Dios la que te alcanza. No son tus cualidades, es la gracia de Dios sobre ti. Hermano, no es lo que puedes hacer, sino es lo que Él va a hacer a través de tu vida. Esto es que somos la peor materia prima en las mejores manos. La peor materia prima en las mejores manos, donde Él usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. La gloria no está en la materia prima, sino en las manos que la usa. Y quiero correr porque el número 4 es Gedeón. En Jueces 6:15 dice Gedeón: entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otro con complejo. ¿Aquí hay alguien con complejos? Aquí le estoy hablando. Yo soy torpe. Fíjate que yo no hago nada que sirva. Cada vez que voy a decir algo meto la pata. Yo a veces salgo de aquí y le digo a mi hijo: ay, Dios mío, ponen la alabanza, no la pongas, no vuelvo a cantar. Ay, acabé hoy. Qué manera de gritar. Porque uno siempre se va a sentir poca cosa. ¿Sabe qué se sentía Gedeón? Soy el menor en la casa de mi padre. Era nada. Yo no sé si aquí hay alguien que sea el menor en la casa de su padre. Y el menor no hablo del número de hijos, porque yo soy la primogénita en mi casa, sino de aquellos que te tienen como poca cosa. Aquellos que le dicen: ah, mira, bruto, vas a salir igual que tu padre. Contigo no tenemos esperanza. Yo no sé si a alguien le hicieron sentir el menor de la casa de su padre. Pero a esos que le hicieron sentir más, nada, los escogió Dios, porque en ellos veía mucho. Y a un Gedeón le place Dios escoger para decirle: tú vas a ser el instrumento para derribar altares. Tú vas a ser el instrumento para liberar a tu pueblo. Tú vas a ser el instrumento para ganar guerra. Pero yo, ¿quién soy yo? Esto no depende de quién eres tú. Es que hay batallas que no vas a pelear con tu fuerza, sino con su Santo Espíritu. Esto no depende de tu estrategia, sino la de Él. Esto no depende de la fuerza de tu mano, sino de la fuerza de su mano. Esto no depende de qué tan fuerte eres, sino de qué tan fuerte es el Dios en el que crees. Y Gedeón califica, y Dios le llama varón esforzado y valiente. Dios no piensa de ti lo que tú piensas, menos mal. La opinión de Dios para ti es otra. Hay un salmo que amo que dice que los pensamientos de Dios son como la arena. ¿Alguien puede contar la arena? ¿Se imagina un bol de arena? Esos son los pensamientos de Dios sobre ti. Mientras tú estás diciendo: yo no sirvo, yo no soy nada, y te echas tu llorada melancólica, hermano, que lo único que te falta es un trago y un bar y una guitarra con 2 borrachos. Pero el trauma es el mismo. A veces, de verdad, a veces convertimos nuestro lugar de adoración en una taberna de llanto. Sin licor, pero bebiéndonos y nos echamos nuestras megas lloradas, hermano. Hasta que llega Dios y dice: ¿cuándo vas a entender que esto no depende de ti, sino que esto depende de mí? ¿Sabe qué es lo único que puedo enseñarle hasta el día de hoy? No he hecho nada. No he hecho nada más que obedecerle, no he hecho nada más que amarle, no he hecho nada más que servirle, no he hecho nada más que conquistar su corazón. El resto lo ha hecho Él. El resto lo ha hecho Él. Y cuando tú entiendes esto, tú descansas en la gracia y en la misericordia de Dios. El que no tiene identidad es atacado por el enemigo. Tú no eres nada, tú eres la basura. A ti nunca te van a usar en tu iglesia, sentenciado a hacer nada. Tú en esa silla, de esa silla no te paras hasta que Dios te dice: es que esto no depende de lo que tú piensas de ti. Mis pensamientos son incontables y yo pienso de ti algo que tú no te imaginas. Mientras tú te sientes cobarde, yo te llamo hombre forzado y valiente. Mientras tú te sientes indigno, yo te llamo digno. Mientras tú te sientes sucio, yo te llamo santo. Mientras tú te sientes nada, yo te llamo hijo. Mientras tú te sientes inmundo, yo te llamo santificado. Mientras tú te llamas escoria, yo
te llamo adoptado, hijo mío de Dios. Mientras tú sientes que no eres digno de que un ángel llegue a tu vida, Dios envía al Espíritu Santo y dice: Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios le dice a Josué, a Gedeón: yo estaré contigo. Yo no puedo pelear. La batalla en mi matrimonio es muy grande. Ay, qué bueno, no la pelees tú. Él estará contigo. Yo no sé qué voy a hacer con mi hijo, pastora. Mi hijo me está dando unos dolores de cabeza. Qué bueno. ¿Sabes qué? No la vas a pelear solo. Él estará contigo. Ay, yo no sé cómo voy a salvar mi compañía. No te frustres. Esto no depende de ti. Él estará contigo. Cuando tú sientes que no vas a poder salir adelante, el Señor te dice: yo estaré contigo. ¿Y sabe qué? No estará contigo el domingo en el culto. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando esté bien, cuando esté mal, cuando tenga fuerzas, cuando no, cuando pueda, cuando crea, cuando no, ahí estará Él. No depende de quién soy yo, sino de quién es Él. Yo soy infiel, esa soy yo, pero Él permanece fiel. Entonces no depende de mi fidelidad, sino de su fidelidad. Muchas veces mis fuerzas van a faltar, pero no cuento con mis fuerzas, sino cuento con la fuerza de Dios que estará conmigo. Job 44 dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Sabe qué le dice Job al Señor? ¿Quién soy yo para hablar contigo? Qué tremendo. Que a veces sentimos que Dios, ¿cómo me va a hablar a mí Dios? Porque es tu Padre y tú eres su hijo. No, pero ¿cómo va a ser que Dios se acerque a hablar conmigo? Sí, porque esto no depende de quién eres tú, sino de quién es Él. Fíjese que había un hombrecito chiquitito en la Biblia. Chiquitito. Se llamaba, ¿sabe cómo? David. Y este hombre llamado David vence un oso, vence un león, vence un gigante, porque él sabía que sus fuerzas no dependían de él, sino del Dios que estaba con él. Qué lindo que nosotros podamos decirle al Señor: dame el corazón de David, solo para hacer lo que tú quieras que sea.